tengo que saludar a nuestro nuevo colaborador, Solo por esta sesión, pero puedes saludarlo si quieres. Se llama Ignacio. Ignacio. Bienvenido. Eh, Saludo con especial afecto a todos nuestros distinguidos colegas, nuestras colegas también, y a nuestra distinguidísima secretaria, abogada. Y la misma, no, antes debo decirles que el acta de la sesión 275 queda reglamentariamente aprobada. Y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Copia de carta del apoderado señor Marcel Muñoz, dirigida al jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, en la que describe la situación escolar de su hija de 13 años, alumna del colegio Cognoscere, que padece una enfermedad autoinmune. Señala que, según ordinario 281 de 2021, que da las orientaciones de exámenes libres, excluye el caso de su hija, impidiéndole cerrar el ciclo de la enseñanza básica e iniciar la media. La condena por errores administrativos y falta de soluciones efectivas del Ministerio a realizar séptimo año, retrasando 2 años lectivos su currículo. Advierte que ese conflicto administrativo afectará la salud de su hija, poniéndole en riesgo de que la enfermedad autoinmune se active, haciéndola perder su vista. Solicita a la brevedad dar una solución concreta y efectiva para impedir un daño irreparable a su salud y el costo económico que ello implica, dado que los plazos tampoco acompañan. Esto a la cuenta, señor presidente. Eh, en relación con la cuenta se ofrece la palabra. Presidente. Diputada Girardi. Sí, bueno, ya que está solo este punto en la cuenta, presidente, yo creo que sería recomendable tomar el acuerdo para plantearle este tema al Ministerio y que lo resuelvan a la brevedad. Yo creo que efectivamente los exámenes libres no deberían excluir a ningún tipo de niño o niña con alguna enfermedad de base. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades de base, son crónicas y son para toda la vida, ¿no? Entonces, no, por lo general no tienen cura y esto tendría que ser prioridad para el Ministerio y me extraña que no lo hayan podido resolver, presidente. Así que si pudiéramos oficiar al Ministerio y también yo creo que la superintendencia a lo mejor puede ser en una de esas más rápida que el Ministerio también, pero enviarle un oficio a ambas. Bueno, yo creo que ni siquiera hay que abundar en intervenciones sobre esta materia, nos parece la mayor importancia. Hay una niña, hay una familia envuelta en una situación que a todas luces y con la información que poseemos parece incomprensible. Así que si a ustedes les parece, estimados colegas, acordamos de inmediato oficiar, pero con urgencia al Ministerio para que nos respondan respecto a este tema y que le den la solución más rápida que sea posible. Diputado don Leonidas Romero. No, está asintiendo. Hay acuerdo, entiendo. Acordado. En relación con la cuenta ya tenemos despachado. En puntos varios ofrezco la palabra. Diputado señor Leonidas Romero. Presidente, por favor, colegas. Presidente, quiero comentar y dar las gracias. Hace algunas semanas atrás informé de una situación que está afectando al colegio Domingo Parra de Coronel, pero a través de ese colegio, a varios colegios más de esta institución, nos llegó la respuesta producto de la denuncia que yo hice personalmente, pero principalmente por la denuncia y el respaldo de todos los colegas, confirmando lo que estábamos planteando. Y aprovecho de decir que, bueno, yo siempre asumo mi responsabilidad, ¿no? Las personas involucradas están amenazando con querella, no contra usted, sino contra mí por lo que hice. Pero yo gustoso recibo las querellas porque creo que es necesario. Y hacer un llamado una vez más al Ministerio de Educación. Lo he hecho desde que asumí acá. Por favor, perseguir responsabilidades, porque cuando están involucradas la plata de todos los chilenos, como es la subvención escolar en los colegios particulares y también municipales, alguien tiene que ser responsable. Aquí partimos con 1.000 millones de pesos y hay que agregarle varios ceros más
que se han malversado. Me hago responsable y estoy entregando antecedentes para que me demanden. Ojalá que lo hagan, porque creo que es necesario combatir esta corrupción galopante que tenemos hoy día. Y aprovecho a saludar también por su intermedio al señor subsecretario de Telecomunicaciones, don, el señor Francisco Moreno. ¿Ah? Gusto saludarlo, subsecretario. No veo, también al subsecretario de Educación, muy recurrido en en esta líder, gusto saludarlo. Y eso. Bueno, a petición del diputado Badilla, saludar al colega Pardo, dice que bonito color de la corbata y está peinadito. Gusto saludarlo, colega. El mismo color tuyo. Gracias, presidente. Perfecto. Ante una incluso consulta o duda de este presidente, quiero decir que acabo de consultar a la secretaria y las comisiones están autorizadas para trabajar de manera mixta, es decir, eso explica que el señor Pardo esté, ¿no es cierto?, no presencialmente, sino a través de la televisión. Esto en atención a que confunde el hecho de que las sesiones generales son presenciales y ya no hay trabajo mixto en ocasión de terminarse el estado de excepción constitucional, ¿no es cierto?, el 30 o 31 de septiembre, 30 de septiembre. Muy bien. No es para abrir discusión, diputado señor Pardo. No, para saludarlo, que yo también quiero saludar a los comensales. Es que estoy en la cuenta, no he entrado en puntos varios. Cuando ustedes lo estimen, me piden la palabra. Muy bien, no hay más palabras sobre la cuenta, entonces abro palabra y ofrezco la palabra para puntos varios. Ahora sí, señor Pardo. No, presidente, estoy en el Congreso, yo voy a bajar a la sala un rato más, pero era eso nada más. Ok. Yo quería usar su caso para dar una información que es de utilidad para todos. En materia de puntos varios, yo sí tengo y aprovecho de saludar, en primer lugar, al subsecretario, ¿no es cierto?, de Educación, don Jorge Poblete, y al señor subsecretario de la Subtel, don Francisco Moreno, casi le digo Pancho Moreno. Saludarles a todos y también a los asesores que están colaborando y participando de esta. Yo tengo un punto varios y quiero dirigirme a usted especialmente, señor subsecretario. En la ciudad de Angol, en la que yo resido, capital de la provincia de Malleco, una de las dos provincias de la región de la Araucanía, se ha producido el que hay niños que se contagiaron, lamentablemente, con el virus del COVID-19. Concretamente estoy hablando de la escuela Diego Doblé Urrutia de Angol, que registró 2 casos. Y en esa escuela, y resulta ser que hay gran preocupación de los apoderados, en la persona del presidente del Centro de Padres y también de profesores que tomaron contacto conmigo para consultarme acerca de cuáles son los lineamientos que el Ministerio de Educación, a través del departamento provincial respectivo o de la CIDEMI respectiva, tiene en materia de contagios. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los caminos? Porque obviamente los apoderados no querían enviar y ese presidente estaba llamando a los apoderados a no enviar por responsabilidad, ¿no es cierto?, con sus niños para que no se contagien a sus alumnos. Pero no hay un pronunciamiento claro. Y me llamaban como presidente de la comisión y la verdad es que tampoco tengo claro qué es lo que ocurre. Así que si tiene alguna información que darnos, señor subsecretario, sería de mucha utilidad, si hay. Yo sé que está terminado el decreto de excepción constitucional, pero también sé que se renovó el decreto de alerta o emergencia sanitaria, que va por otro carril, las autoridades del ámbito de la salud, hasta el 31 de diciembre. Pero en materia de educación, ¿qué ocurre en esos casos? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se aborda? Sería importante tener claridad. No sé si ya está establecido, y pregunto, y no hay ninguna cosa retorcida en mi pregunta,
No sabemos. Y creo que a todos nos gustaría tener claridad sobre la materia. Así que si puedo intervenir, le ofrezco de inmediato la palabra si lo estima o si tiene que eh, esperar o ver, no sé. Usted me lo señala, señor subsecretario. Gracias, señor presidente. Bueno, por su medio saludar a usted y también saludar a todos los diputados y diputadas que hoy día nos acompañan. Para referirme específicamente en la materia de los contagios que usted menciona en esos colegios, en lo particular, efectivamente requeriría más información. Así que voy a, en este momento, escribir en paralelo, voy a recabar más información respecto a esos casos específicos. Pero lo que sí me gustaría señalar es respecto a la actuación de los colegios frente a casos sintomáticos y posteriores casos contagiados. Porque en ese sentido sí ya hay protocolos que están establecidos no desde ahora, sino que desde antes, porque de hecho han ocurrido muy poco en Chile. En el fondo, la cantidad de contagiados en Chile, que fue un estudio que se desarrolló, en el cual se provocó un brote al interior del colegio en menos del 2,5% de los establecimientos que habían desarrollado actividades presenciales. Por lo tanto, no es nuevo, es muy poco, pero no es nuevo que en un establecimiento ocasional se produzca un caso de contagio. Reitero, son muy pocos los establecimientos que habían sufrido brotes al interior de ellos. Generalmente, obviamente, casos de contagio de niños hay en Chile, pero se contagiaban principalmente en su hogar en otros puntos. Pero en los establecimientos ocasionales eso no supera el 2,5. Por lo tanto, lo primero es que actúan los colegios sobre el caso sintomático o posible caso COVID, porque no se sabe hasta que tiene el PCR. La actuación de los establecimientos frente a los casos sintomáticos o posibles casos COVID está recogida en los protocolos. Y de hecho es la forma con la cual los colegios han actuado y por eso mismo no se han producido casos de brote, porque no es por arte de magia ni porque no sepan cómo actuar, sino que la presencialidad en los establecimientos está acompañada por una serie de flexibilidades, pero además por el cumplimiento de protocolos que lo que buscan es que se eviten efectivamente el ingreso de casos contagiados que puedan provocar algún brote. Ante eso, los establecimientos lo primero que hacen, primero que nada, en un caso sintomático, es aislar al alumno, ya sea porque viene entrando o el alumno durante el día manifiesta algún caso. Una vez aislado el alumno, se procede el colegio a establecer cuáles son sus contactos estrechos y aíslan a los contactos estrechos. Reitero, hasta ese momento es un caso posible, porque no se sabe hasta que tiene el PCR. Y se toma contacto inmediatamente con salud, con la Seremía de Salud. Todas nuestras seremías y todos los establecimientos tienen un punto de contacto, un punto focal en la Seremía de Salud. La Seremía de Salud es la que toma en ese momento ya control sanitario de la situación y obviamente lo primero que hace en el fondo es testear a través de un test PCR, por ejemplo, o un test de antígeno nasal al alumno para determinar si efectivamente corresponde a un caso de caso contagiado COVID o no. En el caso que lo fuera, como son los casos que usted menciona y que no han ocurrido en Chile, lo que se procede ahí es a la suspensión, aislamiento de los casos, aislamiento de los contactos estrechos, como se hace normalmente en cualquier caso contagiado, pero además se suspenden las clases del curso o nivel dependiendo de lo que haya determinado salud en el análisis del caso, que reitero, ha sido informado por el establecimiento. Ese proceder es el que ha imperado en los colegios desde que se determinó el plan de funcionamiento 2021, es también el protocolo que imperó el año pasado, también a fines del año pasado, cuando ya cerca de 1.900 establecimientos en el país tuvieron clases presenciales, y reitero, es el que ha llevado a que no se produzcan casos de brote en los establecimientos. Ese protocolo es conocido por toda la comunidad, el que normalmente se aplica. Ahora, respecto a cuando el alumno o el menor ya es efectivamente determinado como caso de contagio, por lo tanto tiene coronavirus, los tratamientos y por tanto la asistencia de salud ya es materia directamente del Ministerio de Salud, quien a través de los diferentes sistemas de atención primaria de salud establece los protocolos de cuidado del alumno, o no solo del alumno, sino que cualquier persona contagiada en el país debe seguir estrictos protocolos de fondo de cuidado y reiterar que para los casos efectivamente que hayan sufrido eventualmente en el colegio la situación de contagio, también es importante reiterar que el seguro COVID está imperando, que fue una medida adicional, que de hecho fue conversada también con el Colegio de Profesores, cuando se decide retornar a clases presenciales el 1 de marzo, como un acuerdo transversal, del cual también participó el Colegio Médico, y en ese momento el esfuerzo que se puso fue en que el seguro escolar cubriera las situaciones también de COVID, ya sea propias del contagio, como también las consecuencias del contagio. Y eso es también importante reiterar que están cubiertas a través del seguro escolar. Por tanto, desde el punto de vista de protocolo, los establecimientos saben cómo operar, y desde el punto de vista del cuidado de la salud del estudiante, que eventualmente puedan presentar COVID positivo,
es el Ministerio de Salud quien da las pautas justamente de cuidado para toda la población, pero particularmente los costos asociados a esa enfermedad están hoy día cubiertos a través del seguro escolar. Eso es en la materia general, presidente. Ahora, particularmente de esos casos, voy a pedir más información para que podamos contar con los antecedentes más exactos respecto a lo que usted mencionó. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor subsecretario. Es importante esto porque, como le decía, se produjo esto y claro, la primera reacción de los apoderados es cerrar el colegio. Y van al departamento, según me refería, provincial, y les dice, no se cierra. Y claro, están estos protocolos que usted ha mencionado que me parece que habría que difundir más adecuadamente. Y le voy a hacer una solicitud que seguramente también van a compartir mis colegas, es que si pudiera enviarnos los protocolos para poder disponer de ellos y estudiarlo y conocerlo debidamente. Ningún problema, presidente. El diputado Rey no los quiere. Ningún problema, presidente. Se los hacemos llegar. Solo recordar que en una sesión de la comisión también y en una sesión también de la sala, el mismo ministro vino a presentar los protocolos que estaban imperando en el tema de funcionamiento presencial de los colegios, pero además están disponibles también para toda la comunidad, no solo los establecimientos, sino que toda la comunidad abierta en las plataformas web del ministerio. Así que vamos a mandarles también toda la información de los protocolos que se han utilizado. Muchas gracias. Bien, entrando en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. En primer lugar, iniciar la tramitación de los siguientes proyectos de ley, que los colocamos juntos porque tienen, a entender mío y de la abogada secretaria, un objetivo medianamente común, no diré común, ya lo discutiremos eso, pero que apuntan en la misma dirección. Y es el primero, una moción que está en el boletín 14.579-04, moción de las diputadas y diputados Boris Barrera. No, voy a partir como corresponde. Es una moción de la diputada Camila Vallejo, y a los que nos invitó a participar a varios de nosotros, entre los cuales se corresponde el diputado Boris Barrera, Cristina Girardi, Rodrigo González, Amaro Labra, Camila Rojas, Juan Santana, Maricela Santibáñez, Camila Vallejo, bueno, naturalmente, Mario Venegas y Gonzalo Winter, que modifica diversos cuerpos legales para asegurar la conectividad de los estudiantes y el acceso a Internet como herramienta esencial en el derecho a la educación. Y otra moción que es anterior, de los diputados y diputadas Sandra Mar, Nino Baltolu, Sergio Bobadilla, Álvaro Cartes, Juan Antonio Coloma, Juan Fuenzalía, Javier Hernández, Nicolás Noman, Iván Norambuena y Virginia Troncoso, que modifica la ley 20.370 General de Educación para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes. Ese es el boletín 13.482-04. Por esta razón hemos invitado, y agradecemos su presencia, al señor subsecretario de Educación, don Jorge Poblete, y también, naturalmente, en relación al primer proyecto, al subsecretario de Telecomunicaciones, don Francisco Moreno, porque hay una de las normas de este proyecto que dice relación directamente con su cartera. Después de esta primera hora, vamos a realizar consultas al subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica, señor Nicolás Muñoz Pavés, en relación al estudio de planificación de la segunda etapa de implementación de la ley 21.040, que presentaron un interesante estudio, ¿no es cierto?, en la sesión celebrada el día lunes 27 de septiembre pasado. Acompaña al subdirector la coordinadora de proyectos de investigación aplicada, la señora Dominique Keim, a quien también les damos la bienvenida. Ahora le entrego el control absoluto a nuestra diligente abogada secretaria para que dirija esta discusión. Yo presido, pero usted va a leer los proyectos. Así es. No, pero ya quedó.
No, yo quería aprovecho de aclarar que hay un error en el comparado. El boletín, el 13482, corresponde solamente a las páginas 1 y 2. Y luego comienza el otro. En la página 3 comienza el boletín 14.579. Solamente para que les quede claro cuando lo revisen. ¿Ah? No, lo que Está ella, repetido el boletín, exacto. claro, Sí. el número Sí, nada. el número. Pero Sí. lo que hizo la secretaria es Sí. que en el comparado puso el boletín de los diputados mencioné, Mm. ya, Bartolo y todo, los demás, y el último que Sí. elaboró Camila Vallejo. Esto no es. Solamente lo juntamos para efecto didáctico. Eso no significa que la Secretaría esté proponiendo nada. Solamente están ahí juntos para que los puedan ver en conjunto. Presidente, yo creo que habría que darle la palabra a la diputada Vallejo, que tiene una presentación para explicar su proyecto. Para partir con eso. Por favor. Ese era el procedimiento, ¿no es cierto?, que queríamos, y no es discriminación de ninguna naturaleza, pero en términos de extensión y de profundidad, el proyecto de la diputada Vallejos es bastante más extenso que el proyecto que presentaron los otros diputados, que es pequeñito. Y no, tiene una frase, de verdad. Entonces, por eso es que vamos a partir por la presentación de la diputada Vallejo, a quien le ofrecemos la palabra y la invitamos a compartir pantalla. ¿Necesita pantalla o no? Sí, ¿parto nomás, presidente? Ah, ya. Bueno, sí, es una breve presentación porque igual tienen el comparado, obviamente, el texto del proyecto de ley. Comentarles que esta iniciativa surge de las visitas en terreno a los establecimientos educacionales en medio de la pandemia. Seguramente muchos de ustedes también realizaron visitas de fiscalización, sobre todo cuando empezó a implementarse la modalidad híbrida en los establecimientos educacionales. Entonces surge particularmente de las conversaciones y visitas que tuvimos en establecimientos educacionales en La Pintana, Puente Alto y La Florida, con algunas dificultades en el acceso, particularmente en la comuna de La Florida y Puente Alto. No sé si ustedes tuvieron problemas con los alcaldes para poder acceder a los establecimientos educacionales. Bueno, yo sí los tuve, pero sin perjuicio de eso, pudimos conversar con las comunidades y surgió reiteradas oportunidades el problema del acceso a Internet y los implementos necesarios también para poder conectarse para, sobre todo, estudiantes de menores ingresos, de menores recursos, pero también con impacto en la comunidad, porque primero, muchos estudiantes nunca pudieron conectarse a Internet. O sea, zonas rojas en mi distrito hay, y yo me imagino que también en el de ustedes, en sectores rurales también, no llega el Internet. Entonces, ese era el primer problema. El segundo es que si llegaba el Internet era con dificultades, se caía permanentemente. Y en tercer lugar, la falta de acceso a medios tecnológicos para poder acceder al Internet. O sea, teléfono, computadores, los estudiantes que se conectan por teléfono, no es lo mismo que un computador, aprender vía un aparato celular que un computador, una tablet. Y lo segundo es que dentro del establecimiento educacional habían dificultades de Internet, incluso con los nuevos contratos. O sea, la banda no alcanzaba para los estudiantes que estaban incorporándose en modalidad presencial, incluso siendo poco, y se preveía que si cuando ingresaran todo, el 100% de la presencialidad, entonces se iba a caer definitivamente el Internet. Entonces tenemos un problema serio en ese contexto, pero luego también pensando en lo que viene. ¿Ya? No, la pandemia, si bien está bastante controlada, no sabemos si puede volver o sea, podamos volver a tener una situación crítica que obligue nuevamente a pura modalidad remota en materia de clase. Bueno, y los datos de brecha digital, el último, bueno, o sea, lo que nos basamos en la encuesta del barómetro de brecha ciudadana digital, y ahí las cifras son bastante claras, más allá de los testimonios, ¿cierto?, de los profesores, profesoras, de los directores, directoras, los mismas apoderadas y estudiantes, señalan que hay una brecha que es sumamente preocupante y que está muy correlacionada con los niveles de ingreso. O sea, menor nivel de ingreso
son mayores los grados de dificultad para el uso de los servicios digitales, tanto para el teletrabajo como educación online, los trámites virtuales, para qué decir del Estado, que muchos, sobre todo adultos mayores, tuvieron grandes dificultades, etcétera. Y además, bueno, en el caso de personas con niveles de ingresos mensuales menores al octavo decil, o sea, hasta el 80%, que son menos de 352.000 pesos per cápita, en donde la mayoría presenta dificultades de acceso a la educación en línea. O sea, tenemos un universo importante de la población que tiene dificultades para la educación en línea. Y es dentro de el 80% de mayor vulnerabilidad. Y eso afecta además a las mujeres. O sea, el 77% de las mujeres presentaron mayores dificultades de acceso, a diferencia del hombre, que esto asciende, igual siendo alto, a un 61%. O sea, desciende. Y el 82% de las mujeres del país declaró además tener dificultad de acceso respecto al teletrabajo. Esto ya es un tema aparte, pero quería evidenciar que hay una correlación muy directa de las dificultades de acceder al Internet respecto a la vulnerabilidad en materia de ingresos, como también respecto al género. Entonces, bueno, la situación evidentemente surge la alerta, es preocupante, y no solamente producto de la pandemia, sino porque creemos que el acceso al Internet, el derecho a la conectividad va a ser un tema central mañana. O sea, ya lo está haciendo, pero mañana, fuera de la pandemia, va a ser un tema fundamental. Los niños, niñas y adolescentes están ocupando estos medios y por lo tanto, si hay brechas en esto, para acceder a los procesos de aprendizaje se va a ir acrecentando la brecha socioeducativa que tenemos en Chile. La nueva forma de educar con la modalidad de Internet es parte de los desafíos que tenemos del presente, ¿no? Y siglo XXI deberíamos estar actualizados en esto. Entonces, la idea del proyecto de ley es modificar 3 cuerpos legales para poder garantizar el derecho a la conexión como parte del derecho a la educación, parte fundamental del proceso educativo. Entonces, modifica la Ley General de Educación para establecer este principio. También la ley de la nueva educación pública, dentro de los principios de la nueva ley de educación pública, y también la ley general de telecomunicaciones, para que también desde el Estado, como no hay una empresa estatal para esto que garantice directamente un acceso a Internet de buena calidad y a precio justo, lo que se hace es que también a través de las bases de la ley general de telecomunicaciones, por el rol social que cumplen las empresas privadas en esta materia, exista una priorización en la entrega a menor precio de mercado, ¿cierto? Para los establecimientos educacionales, como para, en casos excepcionales, como una pandemia o un estado de catástrofe, a los estudiantes desde sus casas vía remota poder continuar con el proceso educativo y el derecho a la educación. Me adelanté con la lámina, pero o sea, ahí está la idea matriz y están los 3 puntos centrales que mencioné a propósito de las modificaciones de las 3 leyes que mencioné. Yo creo que más que adelantarte, lo que pasó es que Ignacio se quedó pegado porque no le dijiste cambia Perdón, no lo dije, no, pero está ahí, claro. Pero lo dijiste muy bien, lo resumiste muy bien. Exacto. Gracias, presidente. Sí. No me sabía de memoria. Sí, lo sabía de memoria. Yo también me lo aprendí de memoria porque lo leí con mucho detenimiento. Sí, y no, simplemente se agradece el apoyo porque además estamos abiertos y abiertas con el equipo y con la gente que trabajamos el proyecto a que se mejore, se perfeccione a propósito de las experiencias que tienen, de cómo hacerlo más efectivo y por cierto también si es necesaria la fusión con el otro proyecto en pos de que avancemos transversalmente en este objetivo que creo que es más o menos común, también disponible a aquello, presidente. Voy a ofrecerle la palabra al diputado señor Bobadilla para que nos explique el alcance, profundidad y sentido del proyecto de ley presentado en el boletín 13.482-04. Presidente, la verdad es que esta es una iniciativa de un grupo de diputados de la UDI, no solo de quien habla. A ver, yo quisiera, presidente, antes de entrar al proyecto en cuestión, yo quisiera decirle a la diputada Vallejo que yo coincido prácticamente en todos los planteamientos que ella ha hecho. Hay un solo detalle en que no lo comparto. Ella dice que en su zona o en su distrito que recorrió hay zonas rojas. Es probable. Yo tengo en mi zona zonas oscuras, no rojas,
pero en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Bueno, presidente, la verdad es que, reitero, el proyecto que nos acaba de dar a conocer la diputada, en el fondo, yo creo que tiene el mismo objetivo que el proyecto nuestro. Pero sí yo quisiera hacer una diferencia respecto del fundamento que da la diputada, que por cierto lo comparto, que este proyecto tiene como objetivo fundamental el dotar el acceso a Internet, no solo las zonas urbanas, porque si en las zonas urbanas tenemos problemas, diputada, en las zonas rurales esto es lejos mucho más grave. Y fuimos testigos como muchos alumnos a lo largo del país, en los sectores rurales, muchos se tenían que subir a las casas, arriba de un árbol, ir a un cerro para tratar de encontrar señal y poderse conectar. Y lamentablemente esto no solo se da en tiempos de pandemia, sino que es una cuestión permanente en el tiempo. Pre-pandemia, durante la pandemia o post-pandemia, tenemos zonas en nuestro país que no tienen ya esta opción los establecimientos. Entonces, el objetivo del proyecto nuestro pretende, por cierto, avanzar sustancialmente en dotar de los servicios de Internet a todo y cada uno de los establecimientos a lo largo del país, pero particularmente aquellas zonas rurales que no han tenido acceso a este servicio que cada día es más necesario y urgente que puedan contar con esta tecnología en los establecimientos educacionales. Esa es la motivación de nuestro proyecto y la verdad es que creo que debiéramos hacer nuestros mejores esfuerzos para que efectivamente este tipo de tecnologías o servicios estén al alcance de todos los alumnos, particularmente de los sectores rurales de nuestro querido país. También decir lo siguiente, presidente, que yo valoro o valoramos los mocionantes la iniciativa de implementar o entregar computadores a los estudiantes a lo largo del país. Pero si no contamos con la conexión a Internet, yo creo que estas herramientas tecnológicas son muy poco útiles. Y por eso yo digo, valoro la iniciativa de la entrega de los computadores, pero esto debe y tiene que ir aparejado con dotar también a los establecimientos educacionales o a las zonas rurales del importante servicio de Internet. Eso es, presidente, y como sugerencia, si la diputada Vallejo y compañía lo tienen a bien, y por cierto también la presidencia y la secretaría lo estiman, nosotros podríamos dar nuestro visto bueno para que pudiéramos refundir ambas iniciativas de tal manera de darle un tratamiento rápido y expedito, porque creo que mientras más rápido legislemos en torno a esta materia, mejor para nuestros alumnos a lo largo del país. He dicho, presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Yo revisando ambos proyectos, creo que refundir no se puede porque se trata, se trata de modificaciones a leyes distintas. Lo que ustedes proponen es una modificación a la Ley General de Educación, artículo 3, letra D, el que lo complementan, intentando describir más claramente qué se entiende por equidad educativa. Entonces, o lo incorporamos al proyecto, que podría ser como una cuarta proposición, porque el proyecto de Camila Vallejo et al. Dice que son modificaciones a 3 leyes, ¿no es cierto? Al DFL2, a la Ley de Educación y a la Ley de Telecomunicaciones. Habría que agregar un cuarto y eso podemos verlo en la discusión. Diputada Camila Vallejos, le ofrezco la palabra. Perdón, diputado Juan Santana, discúlpeme, mi inclinación es ser caballero. Gracias, diputado. De hecho, por sus inclinaciones quería hacerle un reclamo, porque en noviembre del año pasado yo presenté una reforma constitucional en orden a que el Estado garantizara el acceso a Internet con fines educativos.
Y esa reforma no está puesta en este debate, más que no estar puesta en tabla. ¿Cómo? ¿Y a cuál fue derivado? Claro, bueno. Perdón que lo haya interrumpido, pero... No. De hecho, permite aclarar, pero cuando el presidente, bueno, de la comisión nos solicitó a algunos diputados darle cierta prioridad a algunas iniciativas que habíamos presentado en esta materia, yo cumplí con esa tarea y se lo mencioné. Entonces solamente hago el punto porque me parece que era importante incorporarlo dentro del debate. Diputado Juan Santana, entiendo su tema, pero ¿sabe qué? Precisamente hicimos la pega con la secretaria y tenemos todos los boletines, ¿no es cierto?, que están en esta comisión y los revisamos. Y desgraciadamente ese no está aquí, porque la mesa resolvió enfermarlo por tratarse de una reforma constitucional, enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación. Podría perfectamente bien, y si tomamos el acuerdo, yo estoy disponible a... ¿Hay acuerdo de los diputados y diputadas para pedir ese...? Pero al margen de eso, diputado, a mí me gustaría como que tuviésemos claridad respecto también cuál va a ser el orden de priorización de proyectos a tramitar durante esta semana, porque me imagino que todos y todas tienen distintos intereses en que se tramiten iniciativas que se han presentado durante los últimos meses. Entonces, a mí me gustaría también saber cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para darle prioridad a cada una de estas iniciativas, para que exista, digamos, finalmente una cierta ecuanimidad en el trato, ¿no? Hay un velado cuestionamiento, pero está dentro de nuestra facultad de determinar la agenda. Y hemos tratado de hacer eso exactamente. Ese es el criterio. Muy bien. En relación, pues Camila Vallejos. Ya, no, presidente, yo parece que no me expliqué muy bien, pero dije que modificaba el proyecto 3 cuerpos legales y el DFL2 sistematiza la ley general, entonces no sería para nada incompatible con claro. Ya. Entonces, el proyecto modifica la Ley General de Educación, la Nueva Educación Pública y la Ley General de Telecomunicaciones. Y el proyecto de los colegas de la UDI modifica la Ley General, entonces sería parte de la modificación. Lo segundo es que como una modificación a la Ley General, esto no es solo para zonas urbanas, sino que para todo el país. Y, por cierto, cae cajón que también las zonas rurales. Y en tercer lugar, yo al final también de mi intervención dije que totalmente disponible a que se fusionaran los proyectos. Entonces, dicho esto, creo que hay acuerdo en general de hacer la solicitud. Respecto a lo del diputado Santana, efectivamente lo vimos, reconocemos que quien presentó una propuesta de similar magnitud, pero a nivel constitucional, fue el diputado Santana. El problema es que está en Constitución. Yo estaría de acuerdo conforme a que se haga la solicitud. Lo que sí evitaría es que se fusionen. No creo que se puedan funcionar en todo caso, pero solo por el tema además de los quórum, ¿ya? Porque la reforma constitucional tiene un quórum mayor que la otra, entonces los tramitaría como paralelamente, pero sin fusionar por una razón evidente, más allá incluso de si se puede o no se puede hacer eso, pero lo quería hacer ver. Eso, presidente. Muy atingente su intervención, diputado señor Bobadilla. Presidente, no es que quiera restarle mérito a su fundamento para no refundir. No, pero, yo no, pero presidente, tranquilo, presidente. Sí, no he dicho. Yo como en muchas oportunidades, yo le pediría, por su intermedio, si lo tiene a bien, presidente, de lo contrario lo dejamos así, que le pidamos la opinión a nuestra secretaria, pues siempre ella nos ha orientado sabiamente en discusiones anteriores y que ha permitido que lleguemos a importantes acuerdos en esta comisión. Por lo tanto, yo le preguntaría la opinión a la secretaría, si usted lo permite, presidente. ¿Almorzaste? Sí, estamos comiendo. Señora secretaria. Señora secretaria. Sí, presidente, técnicamente no habría ningún inconveniente porque sus ideas matrices coinciden, que es lo que exige el artículo 17A de la ley orgánica para fusionar proyectos. Así que no habría inconveniente. En cuanto a la otra consulta de la diputada Vallejo, efectivamente no se puede fusionar con reformas constitucionales. Está prohibido, así que no va a surgir ese inconveniente. Hay dos reformas constitucionales que tratan la misma materia,
la 14.559-07, que es la del diputado Santana, y hay otra que es la 14.586-07, Ya. que si la comisión acuerda eso, se podrían pedir que pasen a esta Yo, comisión, si es yo, que lo estiman conveniente. claro, pero en el entendido lo planteado por la diputada Vallejo, que tratándose estas de reformas constitucionales requieren un quórum bastante más alto de aprobación, 93 votos, si no me equivoco, 3/5 de eso, creo. ¿Mm? Debieran tener un tratamiento distinto por las razones que ya se han explicado, que no. Y tiene razón porque mirando en detalle el diputado Boadilla, pero especialmente la diputada Vallejo, claro, en concreto la proposición del proyecto Vallejos y otros modifica la ley 20.370, que es la misma que ustedes modifican, incorporando un nuevo literal, y ustedes incorporan un suplemento a la letra D del artículo 3 de esa misma ley, así que no hay mayor problema, creo. Bueno, lo vemos en el transcurso, pero a mí me interesa ahora escuchar la opinión, una vez conocidos los propósitos de los ambos proyectos, la opinión del Ejecutivo. Voy a partir por casas, si me lo permite, subsecretario de la Subtel, con educación, y luego, en lo referido a su tema específico, le ofrezco la palabra. Subsecretario, señor Poblete, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan bien? Bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Voy a tratar de ser breve en la explicación. Creo que es una materia bien importante sobre la cual referirnos, sobre todo estando nosotros en la Comisión de Educación y particularmente ya casi saliendo de un proceso que ha sido realmente dramático para el mundo, para el país y particularmente para la educación. Entonces, qué duda cabe que efectivamente todos aquellos dolores que ha generado la situación de la pandemia y particularmente en la educación hoy día reflotan y muestran evidentemente aspectos que en Chile todavía quedan por mejorar. Por tanto, es evidente que la brecha digital aparece como uno de ellos. Y por tanto, creo que la pregunta importante acá que voy a tratar de responder son al menos tres. Una es, ¿cómo compara Chile? Porque en el mismo proyecto se menciona que Chile es un país en vía de desarrollo y que debería asegurar esta brecha, la disminución de esta brecha digital, pero menciona que es un país en desarrollo. Entonces, ¿cómo compara Chile en esa realidad? Lo segundo es este eventual derecho consagrado en el fondo que requiere recursos, inversión y esfuerzo del Estado, algo que podría impactar decididamente la calidad de la educación, su acceso, su mejora? Y tercero, ¿qué en concreto, por tanto, es lo que se puede, sí creemos, hacer y que es más relevante desde el punto de vista de impactar decididamente la calidad educativa, pero al mismo tiempo también ser responsable con los recursos públicos? Y lo primero que quiero responder es el contexto. Efectivamente, en Chile la pandemia ha reflejado que hay una evidente brecha digital. Hoy día, por ejemplo, un 58% de los estudiantes de dependencia municipal tienen un computador en el hogar versus un 88% en colegios particulares pagados, y la conectividad móvil es solo un 48% en el primer quintil versus un 86% en el quintil más alto. Por tanto, evidentemente, en ese contexto uno podría pensar que las clases remotas exacerbarían simplemente las diferencias de aprendizaje y por tanto esto es algo que también hemos constatado en el tiempo en el que ha ocurrido la pandemia. Pero también es cierto que aparecen otros factores y entre esos, por ejemplo, en que la brecha educativa no solo ha tenido que ver con la posibilidad o no de conectarse a clases en línea. Los diagnósticos integrales de aprendizaje han mostrado que en muchas circunstancias, incluso en aquellas que no tienen nada que ver con la conectividad, los alumnos igual terminan disminuyendo su nivel de aprendizaje. Por tanto, ¿tiene que ver esa falta de aprendizaje con la conectividad? Y la respuesta es que no. Y hay diferentes estudios que nos van a mostrar que efectivamente dan cuenta de que no es la conectividad lo que termina impactando negativamente la posibilidad de educación de un joven. Son muchos los factores. Pero adicionalmente quiero dar un antecedente a nivel también de conectividad país. Cuando decimos, por ejemplo, que falta conectividad, que no están conectados, creo que es importante también darle un sentido de realidad.
A ver, ¿aló? Sí, continúo, presidente. Un 58% de los jóvenes de América Latina tiene acceso a Internet, según los datos de la UNICEF, por sobre el promedio mundial, que es de un 37%. Pero Chile está muy por sobre esos porcentajes. Tiene un 89% con acceso a Internet móvil y un 67% con acceso a computador con Internet en el hogar. Por tanto, cuando es importante tenerlo en consideración, porque cuando hablamos de que no existe conexión o que falta conexión, es importante darnos cuenta que Chile ha avanzado fuertemente en estas materias. Ahora, respecto a lo que nos compete más directamente en el Ministerio de Educación, que son los establecimientos educacionales, de acuerdo a la encuesta nacional de desarrollo digital escolar, publicada por Mineduc el año 2020, el 98% de los establecimientos educacionales cuentan con acceso a Internet. Y gracias al nuevo programa ministerial de Conectividad 2030 que quiero explicar, al menos el 80% de ellos contará con Internet de alta calidad al 2021. Por tanto, si uno quiere darle un contexto de realidad a lo que estamos hablando, efectivamente Chile ha tenido un avance sustancioso en materia de conectividad, tanto de la población en general, como también de los colegios que hoy día mayoritariamente se encuentran conectados a Internet. Por tanto, creo que la pregunta relevante acá es consagrar este derecho o trabajar en materia de brecha. ¿Es efectivamente necesario? Sí. Pero desde el punto de vista del impacto educativo, ¿asegura eso efectivamente una mejora o disminuye las brechas que se han producido? Y en este sentido también quiero señalar que la evidencia en todos lados ha señalado, por un lado, que la brecha que se ha producido en los estudiantes producto de este periodo de pandemia tiene poco que ver directamente con la posibilidad de conexión a través de medios digitales. ¿Qué otros aspectos influyen? Primero que nada, y probablemente aquí hay varios diputados que han estado por largo tiempo dedicados a la educación, y sabrán que, por ejemplo, ha estado estudiado largamente de que los niños reciben conocimiento a través de diferentes formas de aprendizaje que ellos tienen incorporadas en su ser. El American Academy of Pediatrics dicen, los niños reciben mucho más que conocimiento en la escuela. Ellos aprenden también habilidades sociales y emocionales. Tienen comida saludable, realizan deporte, apoyo a salud mental y otros oficios que son difícilmente replicados vía remota. Por tanto, todo ese complemento de asistencia que entrega la escuela es irreemplazable desde el punto de vista remoto y no reemplazable por la conectividad. Pero a su vez, en lo que es netamente aprendizaje, también está comprobado que existen distintos estilos de aprender. Y por tanto, el medio remoto digital, que ofrece solamente dos de ellos, que es principalmente el visual y auditivo, impide que aquellos alumnos que tienen otras posibilidades, como por ejemplo la sinestésica, o aquellos que tienen más facilidades para leer y escribir, o aquellos que incorporan más a través del juego, tienen vedada esa posibilidad de poder adquirir aprendizaje a través de otras vías. Por tanto, el medio remoto, por nombrar solamente algunos aspectos, sigue siendo insuficiente, sigue siendo irreemplazable la presencialidad, porque es ahí donde se brinda toda la posibilidad de aprendizaje para nuestros alumnos. Por tanto, cada vez hacerse la pregunta es, ¿de qué manera nosotros podemos destinar esfuerzo país, foco de trabajo, recursos para poder potenciar la calidad educativa de nuestros niños, para poder potenciar la recuperación del aprendizaje? Es muy difícil explicarla a través de reservar derechos o, por ejemplo, avanzar netamente en un margen de conectividad cuando realmente la evidencia nos muestra que ese no es el camino. Por tanto, lo que nos queda ahora es determinar efectivamente qué otras posibilidades tenemos. Primero que todo, creo que la presencialidad, y ha sido un llamado internacional que ha establecido diferentes académicos, expertos y unidades internacionales como la Naciones Unidas, UNICEF, Banco Mundial, por nombrar solamente algunos, han hecho un llamado urgente, urgentísimo, al retorno a actividades presenciales. Y por tanto, un derecho importante a resguardar es cómo hacerlo en forma segura. Y creo que la misma consulta que nombraba el diputado Venega, el presidente de nuestra comisión, respecto a cómo cuidar la salud de todos, ha sido un esfuerzo que tenemos que colocar en primer lugar, que ha trabajado el Ministerio de Salud, ha trabajado el Ministerio de Educación, porque es en muchas sociedades donde se ha establecido que la escuela es un lugar seguro, y sea por tanto lo primero en abrir y lo último en cerrar. Ahora, ¿basta meramente con declararlo para que eso sea una realidad? No. Para que se reserve y se resguarde un derecho, lo primero que tiene que haber es ejercicio de la voluntad política y pública, los recursos públicos, las políticas destinadas a poder brindar ese espacio. Y por tanto, creemos también que los esfuerzos tienen que estar mayoritariamente centrados en asegurar que, asistiendo presencialmente y para ello brindando todas las seguridades posibles a las familias, los docentes y los alumnos, ese sea el espacio de privilegio. Reitero, porque es ahí donde los alumnos alcanzan la mayor integralidad y realmente la calidad educativa y la calidad y desarrollo de sus vidas. Es ahí donde les podemos brindar
aprendizaje a través de todas las vías posibles para adecuarnos a cada realidad de cada niño, pero a su vez podemos brindarles los programas de acompañamiento psicológico, habilidades para la vida, acompañamiento socioemocional, también podemos brindarles salud, actividad física, cosas que no se pueden brindar desde el punto de vista remoto. Ahora, es importante sí acceder a conectividad y conectar a nuestros niños al futuro, por supuesto que le es, y quiero, presidente, si me permite, muy brevemente presentar unas láminas respecto a lo que sí creemos que es fundamental de hacer. No sé si tengo la posibilidad yo de proyectar, presidente. Parece que sí. No sé si se ve bien, presidente. ¿Aló? Se ve bien, señor Perfecto. secretario. Entonces, es La fundamental. presentación no usted, claramente. Muchas gracias, presidente. Lo importante es que se vea bien la presentación. Eso es lo más importante. La conectividad, efectivamente, y la conexión con el mundo actual es fundamental en el mundo educativo. Y, por tanto, dotar a nuestros colegios y establecimientos, sabiendo que es el lugar por excelencia donde los alumnos requieren estar para poder concluir su proceso educativo, es fundamental. Y, por tanto, se ha trabajado no solamente ahora, sino que el presidente Piñera desde el año 2010 estableció un proyecto, Conectividad para la Educación, que partió en 2011, de tal manera de poder dotar a los establecimientos de conectividad de alta velocidad. Esto es resguardar también un derecho y que efectivamente se hace con trabajo, esfuerzo y destinación de presupuesto. Son 7.419 establecimientos los que hoy día cuentan con conectividad. Pero el presidente Piñera tan solo no se quedó en eso, sino que el año ya asumiendo la presidencia de 2018, en su programa establece que se requiere avanzar en conexión de Internet de alta velocidad para todas las escuelas. Eso es Conectividad 2030. Y en ese sentido se ha avanzado a través de procesos de licitaciones que ha llevado a cabo justamente un trabajo colaborativo con la SUSTEL, por eso que está acá don Francisco Moreno que nos acompaña hoy día. Hemos ya adjudicado las zonas que van a permitir que más de 8.300 establecimientos este año queden conectados a Internet con alta velocidad y el próximo año concluyamos los 1.500 para poder terminar concretando así más de 9.800 establecimientos que van a quedar conectados con alta velocidad a través de una licitación que va a permitir también poder cubrir diferentes zonas. Entre esas, por ejemplo, vamos a mencionar acá la isla de Pascua, que hoy día lamentablemente sus establecimientos no cuentan con Internet. Este programa integral lo que busca justamente es que nuestras escuelas efectivamente sean capaces de poder conectar a sus alumnos al futuro, permitiendo así, a través de este proyecto, por ejemplo, que el aumento de velocidad de conexión esté asegurado por la licitación. Es decir, en vez de tener una velocidad estable y estática en el tiempo, esta licitación lo que busca es que los colegios se vayan adaptando a las licitaciones y las empresas vayan incorporando las mejoras tecnológicas que se van dando en el tiempo. También esto permite efectivamente resguardar un derecho para las escuelas. Es Internet gratuito que entrega el Estado para todos los establecimientos del país. Y por tanto, también se incorporan acá aspectos también de cuidado de la conectividad de nuestros niños al mundo. Por un lado, por ejemplo, la seguridad de la información en cuanto a poder disponer de instrumentos efectivos para poder bloquear contenido, aplicaciones o servicios que puedan ser efectivamente dañinos para nuestros jóvenes. También otorgará datos de uso y tráfico para poder monitorear la calidad del servicio. Y por tanto, creemos que esta es una vía cierta para poder permitir que nuestras escuelas cuenten con las capacidades, pero al mismo tiempo también puedan recordar la seguridad cibernética de nuestros niños para no verse expuestos a contenidos inadecuados. Es así como ya se ha avanzado. Efectivamente, esto no son solo palabras, ya ha habido un despliegue, hoy día ya son un poco más de 640 establecimientos que ya están conectados. Esperamos, como decía, efectivamente que sean 8.320 establecimientos el 2021 que queden conectados a Internet para que efectivamente esto pueda ser una realidad. Ahora, para que esto sea una realidad, también quiero comentarles, y ahí quiero dejar después la palabra a don Francisco Moreno, esto requiere un esfuerzo país enorme, y efectivamente acá se reconoce. El país ha tenido un avance enorme en conectividad tanto de la población como de los establecimientos. El margen hoy día que nos queda efectivamente es también difícil de abordar y de alto costo. Pero lo que quiero dejar en claro es que la mera conectividad, dado que estamos en la Comisión de Educación, no asegura ni es el pilar que permite mejorar calidad educativa respecto a las brechas que se han producido ya en el sistema, que está ahí el sistema educativo y que se han profundizado producto de la pandemia. Es la escuela, por excelencia, el lugar donde presencialmente nuestros alumnos pueden alcanzar el mayor desarrollo. Y a ellos tenemos que darles todas las potencialidades.
Por eso creemos que adecuadamente hoy día el Estado y el gobierno cubre la posibilidad de poder mejorar la conectividad a través de un proyecto real y específico, y al mismo tiempo poder seguir avanzando a través del trabajo que realiza la Secretaría de Telecomunicaciones en poder dotar de mayor Internet a la población en general, siendo que, como lo he reiterado en un inicio, el contexto del país es totalmente favorable si uno lo compara tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano, permitiendo así ser un país que ha liderado la conectividad de Internet en Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio, si me permite, me gustaría que le puedan dar unos minutos también a nuestro secretario Francisco Moreno para poder explicar los contextos generales de la conectividad, no necesariamente vinculados específicamente a educación. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, tal como lo teníamos definido desde antes, le voy a ofrecer la palabra al señor subsecretario de Telecomunicaciones, don Francisco Moreno. Muchas gracias, presidente. Saludarle por su intermedio a los miembros de esta Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Agradezco la invitación respecto a estas dos mociones parlamentarias. El primer punto es corroborar lo que ha señalado el subsecretario Jorge Poblete. Nosotros como Subtel, en conjunto con el Ministerio de Educación, empezamos la inauguración de un plan nacional de cambio de tecnologías para efectos prácticos de dotar a 10.086 establecimientos educacionales en nuestro país de Internet de alta velocidad. Ese es el objetivo y ya vamos bastante avanzados. De aquí, presidente, al mes de marzo del año 2022, es decir, cuando haya cambio de administración, vamos a dejar en servicio 8.325 establecimientos educacionales en nuestro país con este Internet de alta velocidad. Sabemos que el total de escuelas en nuestro país nos encontramos con una cantidad importante, alrededor de 2.500, que no contaban con ninguna tecnología. Justamente lo que pretende este plan, que está reflejado en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2022, en la partida del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y específicamente la Subtel, con un monto total para el próximo año de 15.889 millones de pesos, lo que pretende es dotar de Internet gratuito a los establecimientos educacionales. Hace una semana y media atrás, y tal como lo comentó el subsecretario de Educación, estuvimos en la comuna de Cerro Navia, en la Escuela Básica Paulo Freire, inaugurando este servicio. El cambio, dicho por los mismos alumnos e incluso por los profesores, es sideral. Y eso es lo que nosotros tenemos como mandato. ¿Cómo generamos mayor inclusión digital? Mucho más allá que cualquier modificación a nivel de legislación de la Ley General de Educación e incluso de la Ley General de Telecomunicaciones, es finalmente haciendo el despliegue tecnológico. Y en eso estamos. En primer lugar, con Conectividad para la Educación 2030, y en segundo lugar, mencionar otros dos proyectos que van a ser fundamentales. Hoy día en Chile, para que, presidente, se conozca la cifra de esta comisión, hemos llegado al 62% de los hogares en nuestro país con una conexión fija de Internet. Vimos las cifras hace algunos días atrás, alcanzamos 20 millones de accesos a través de tecnología móvil en 4G. Puntos que son positivos, pero estamos muy claros de que son muchas las áreas en las cuales tenemos que mejorar respecto a la calidad de las telecomunicaciones, porque cuando se habla de la brecha digital, me gustaría agregar dos aspectos que son básicos. No es solamente un tema de cobertura a propósito de la existencia de zonas donde no hay conectividad en nuestro país, lamentablemente, sino que después en lo relativo al acceso y en tercer lugar respecto a la calidad de la transmisión o de la recepción, ¿no es cierto?, de la telecomunicación, al servicio de telecomunicaciones que recibe. Es un triple aspecto que tiene la brecha digital. Y desde el punto de vista de la cobertura, ahí de manera muy precisa, estamos desplegando a nivel nacional un proyecto que tiene un valor de 75.000 millones de pesos y que es la fibra óptica nacional. La fibra óptica nacional es una supercarretera de fibra óptica que va finalmente a pasar por 202 comunas de nuestro país que hoy día o no tienen un proveedor de fibra óptica o en su defecto existe un actor relevante en esa comuna, por lo tanto, sabiendo que los precios no son lo suficientemente competitivos como quisiéramos. Y este es un proyecto que ya comienza el inicio del servicio durante el segundo semestre del próximo año. Lo mismo con la fibra óptica austral, que beneficia a las regiones de los lagos, Aysén y Magallanes. Gran parte del despliegue ya está listo y se están utilizando las redes, llámese la red submarina austral o los tramos a nivel terrestre. Pero aparte de eso, presidente, aparte de considerar estas 202 comunas que hoy día no tienen una buena conectividad a través de fibra óptica, queremos llegar a 1.560 localidades de nuestro país,
con el programa o el plan de política pública denominado Última Milla. Como Subtel ya llevamos aprobado en 10 regiones este proyecto que en la práctica significa extender la carretera o la estructura básica de fibra óptica a, como decía, 1.560 localidades, donde en cada una de estas localidades va a existir un punto de interconexión. Es la única manera que democraticemos finalmente la conectividad, es la única manera, presidente, que derrotemos la brecha digital que existe en nuestro país. Nuevamente, por muchas modificaciones legales que nosotros incluyamos en la Ley General de Educación o incluso en la Ley General de Telecomunicaciones, si no existe una política decidida desde el punto de vista del subsidio al despliegue por parte del Estado, eso no va a ser posible o en su efecto se va a demorar muchas más décadas. Y es por eso que a este respecto el presupuesto del próximo año es contundente para seguir con los proyectos que hoy día estamos desarrollando. Adicionalmente hay que sumar el cable Humboldt, que es el cable que va a interconectar la bahía de Valparaíso con la bahía de Sídney en Australia y que en la práctica va a estar interconectado al plan o proyecto de fibra óptica nacional e incluso a un plan adicional que se refiere a los complejos fronterizos de nuestro país, de modo que por esas vías podemos interconectarnos con los demás países de Latinoamérica. Dicho lo anterior, presidente, son varios los proyectos en los cuales estamos trabajando. Hemos generado un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación. Vamos a llegar a los 10.086 establecimientos educacionales, posiblemente a fines del primer semestre del año 2022 o durante los primeros meses del segundo semestre. Pero también es importante cuidar el ambiente regulatorio y en ese sentido desde la Subtel tenemos una visión crítica respecto a la propuesta en relación a la modificación del artículo 24H. No solamente porque se plantea que existiría una obligación de las empresas a dotar de Internet a los establecimientos educacionales, sino que también dotar a los hogares de los estudiantes de menores ingresos. Siempre vamos a estar de acuerdo desde el punto de vista de incorporar, y especialmente a los sectores de menores recursos, a las tecnologías de la información. Pero no podemos a través de un instrumento legal establecer una obligación que no solamente va a afectar a los proveedores grandes de Internet, que son los únicos conocidos, sino que a cientos de pequeños proveedores que hoy día están colaborando y ayudando a la extensión de la fibra óptica y por lo tanto a la extensión de la conectividad. Por lo tanto, presidente, sin perjuicio de estar de acuerdo con la posibilidad de incorporar un principio tal como lo establece la moción Boletín 13.482 en el sentido de destacar la importancia del principio de la equidad digital y, entre paréntesis, ese principio se hace carne real en la medida que lleguemos a todos los establecimientos educacionales que tengan financiamiento público, ¿no es cierto? Y que en segundo lugar, está establecido entre las bases, tengan un mínimo al menos de 5 alumnos. A todos ellos vamos a llegar, estamos llegando. Dividimos el país en 70 zonas, hemos avanzado las licitaciones, solamente hay 3 zonas de las 70 que se declararon desiertas y que a este respecto, presidente, yo creo que es importante considerar este tema para efectos de no generar una legislación que en la práctica lo que va a hacer es evitar el despliegue masivo que está teniendo en nuestro país la tecnología de fibra óptica y la mayor conectividad, especialmente de los sectores populares. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor subsecretario. Se ofrece la palabra a la diputada Camila Rojas para realizar una pregunta. Agradeceré individualizar a quien va dirigida la pregunta. Sí, gracias, presidente. Voy a intentar ser lo más clara e individualizante posible. Tiene que ver con este programa de Internet 2030 y la conectividad en los establecimientos, y tengo una duda específica, a ver si el subsecretario Poblete me puede ayudar, respecto de la inauguración del servicio, porque me llegó un caso, después le puedo entregar los antecedentes y el detalle a la secretaria, al subsecretario, de una escuela en donde se realizó toda la instalación, pero les comunicaron que la inauguración va a ser el próximo año y hasta el próximo año no pueden tener internet. Entonces, quiero saber si esto podría como efectivamente estar pasando, o es un error administrativo, porque evidentemente ellos están muy ilusionados con toda la instalación lista, pero ahora les comunicaron esta situación de que no va a ser la inauguración durante lo que queda del año.
Gracias, presidente. Entiendo que eso es para el subsecretario de Telecomunicaciones. Ya, perfecto. Ahí está, cuando ustedes quieran, yo les ofrezco la palabra pero antes que eso voy a ofrecer la palabra al distinguido diputado señor Rey, que no quería los protocolos. Pero ahora los quiero. No, gracias, presidente, subsecretario, bueno, equipo del MIDEUC y los colegas y bueno, todos los que están conectados. Buenas tardes. No, solamente hacer algunas menciones respecto de lo que se está viendo, porque de buena primera uno podría pensar, claro, que la conectividad es lo fundamental, es lo principal en la educación y el acceso a Internet, que si bien es cierto, es importante y uno lo ha visto sobre todo en el efecto anterior, pandemia, con restricciones, con no acceso al establecimiento educacional, por supuesto, era tremendamente importante y tremendamente relevante. Pero también eso nos llevó a ciertos, diría yo, análisis que concluyeron que, y yo creo que estamos prácticamente todos de acuerdo en eso, que no hay nada como la sala de clase para los procesos de aprendizaje. Y eso quedó demostrado claramente producto de todo lo que sucedió y los problemas en el avance de los aprendizajes esperados para los niños en los distintos niveles. Y eso se puede explicar por distintos motivos, y hubo un estudio el año pasado, primero, creo que obviamente el acceso a Internet, y a la información influyó, el nivel de educación de los padres, por supuesto, también influyó. Entonces podríamos hacer un proyecto de ley que modificara eso y que yo creo que eso es más importante incluso que lo otro. Entonces, esto de andar asegurando ciertos derechos en general, a mí me complica porque no es la solución del tema, sobre todo hoy día, Dios quiera que no volvamos a la pandemia, a la situación anterior con restricciones en el día a día, y si es así, el tema del acceso a las redes de información es importante, es un complemento. Y yo creo que hay otras cosas más importantes todavía. Entonces a mí me preocupa un poco este proyecto, sobre todo en el punto 3, que se establece la iniciativa, justamente porque le entrega una obligación a las empresas, casi como una especie de expropiación de capital para que ellos aseguren algo por un bien social, que me parece bien, no me parece mal a priori, pero yo creo que, y me gustaría que en el proyecto que estamos recién viendo, pudiéramos darle varias vueltas a temáticas que son realmente, diría yo, complejas, como las que estoy mencionando, y a lo mejor nos abocáramos a lo realmente importante para sacar adelante a nuestros niños y niñas que claro, ya tenemos un déficit enorme, así lo señaló el estudio del año pasado, el estudio que se puede hacer este año yo creo que nos va a dejar una situación similar, pero ya este tema de la desconexión con el aula ya se terminó, entre comillas, espero que así sea, ¿no es cierto?, en gran parte del país. Y debemos avanzar fuertemente en entregarle de todas maneras igual como complemento, y por eso yo celebro, subsecretario, todo el esfuerzo que se está haciendo en la conectividad a nivel nacional. Hay que establecer una red de comunicaciones de fibra óptica mucho más avanzada de la que hoy día tenemos para mayor capacidad. Los municipios tienen una labor muy importante que cumplir en esto, por eso dice del Estado, no solamente habla de gobierno, sino que habla del Estado, de muchos municipios que están al debe, con miles y miles y decenas de miles de equipos guardados en las escuelas llenos de polvo y que no le pasaron a sus alumnos, y por eso sería bueno, yo lo había pedido otra vez, me gustaría insistir en que a través de la Seremía se les pidiera el inventario de equipos que tienen los establecimientos educacionales, que se corroborara con lo que ellos han rendido dentro de todos los procesos de compra que han hecho con recursos públicos y cuántos efectivamente le han entregado a los niños y jóvenes del país, porque estamos hoy día hablando de un problema que pudiera haber sido menor si muchos municipios hubieran actuado a tiempo y hubieran entregado las tablets, los notebooks y los equipos que tenían a disposición a los niños y niñas de Chile. Yo eso lo lamento mucho porque conozco y sé de muchos municipios que no estuvieron a la altura cuando acá se culpaba al gobierno de
de esto que estaba pasando, finalmente hay una responsabilidad también mayor, creo yo, de muchos municipios que lamentablemente no cumplieron el rol de entregar este derecho a educación de muchos niños y jóvenes de este país. Así que, más o menos como comentario general, presidente, es lo que quería plantear. Eso, gracias. ¿Algún otro señor diputado? Diputado señor Fuenzalida. Sangüesa, me equivoco siempre con él. Decía mi abuelita, debe ser bastante, ¿cómo es? En el campo dicen, un poco generoso cuando uno se olvida de... Bueno, pero es Sangüesa. Gracias, presidente. Sin duda, este es un tema que se hizo muy visible producto de la pandemia, pero es una realidad que vivíamos, sobre todo los que representamos zonas rurales, donde la falta de conectividad estaba siendo y sigue siendo una de las desigualdades que tiene nuestro país en cuanto a educación. Lo que yo veo con este proyecto, que es en el fondo lo que se busca es colocarle patines a los niños y no quitárselos como se planteó en algún momento de nuestra historia. Y eso creo que es tremendamente relevante. Ahora, si esto queda reflejado en la ley como un derecho, o se hace el camino que está realizando el Ministerio de Educación en el sentido de ir generando la implementación de la conectividad hacia los establecimientos educacionales, tal vez sea la discusión que demos en esta comisión. ¿Por qué? Porque yo creo que todos coincidimos en que tenemos que acelerar el paso para que efectivamente esta desigualdad que existe hoy, y principalmente en las zonas más rurales, aunque también se da en las zonas urbanas donde existen zonas rojas donde efectivamente no hay la conectividad, ni tampoco existe la cantidad de aparatos que permitan, digamos, tener acceso a una educación a través de Internet. ¿Y esto por qué? Porque también la realidad de nuestras familias, y a mí me tocó conversar en Coihueco, la zona de la comuna de Ñuble, con una mamá que me decía, tengo 4 hijos en edad escolar, y es imposible, se tuve que comprar otro teléfono, pero tenía solamente un computador para los 4 hijos, por lo tanto tenían que irse turnando y eso obviamente que va generando una desigualdad. Y bien lo dijo el subsecretario, la presenciabilidad obviamente que es el ideal y es algo que a nivel mundial se ha reclamado y muchos hemos defendido que el retorno a clase tenía que ser de manera urgente con las medidas de seguridad necesarias. Pero también es una realidad que en la pandemia ninguno tiene la certidumbre de que efectivamente vaya a terminar. Ya hay algunas comunas que han retrocedido de la fase 4 a la fase 3 y eso obviamente que puede generar que el próximo año también tengamos esta inestabilidad en tener la disposición para poder acceder a los establecimientos educacionales. Por eso que creo que la discusión que demos en esta comisión va a ser tremendamente relevante para poder clarificar si avanzamos en la obligatoriedad por parte del Estado en entregar todas estas herramientas, desde la conexión en los establecimientos educacionales a también el proveer en los casos que sea necesario de el aparato que permita acceder a la tecnología versus una política de Estado que permita finalmente llegar a lo mismo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la idea era, ¿no es cierto?, presentar el proyecto, conocer la opinión inicial del Ministerio y también del Ministerio de Educación y del Ministerio de Telecomunicaciones, la subsecretaría en definitiva. Yo también tengo varias, pero me las voy a reservar para poder entrar en el segundo punto de la tabla del orden del día porque ya estamos superados. Debiéramos en 17 minutos y precisamente invitamos al señor Muñoz para que pudiera responder algunas consultas que especialmente la diputada Girardi se quejó de la falta de tiempo porque ella tenía una gran cantidad de preguntas que hacer.
Así que les rogaría a mis colegas que pudiéramos entrar en el segundo punto de la tabla, porque no se agota aquí la discusión. Yo tengo hartas reflexiones en torno a lo dicho por el subsecretario, tanto de Educación como de la Subtel, pero nos obliga la pauta de trabajo que tenemos. Sí quiero concluir este punto concordando y pidiendo la anuencia de todos ustedes para solicitar, porque así corresponde según el reglamento, a la sala que podamos fusionar los dos proyectos que estamos revisando. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Y yo sé que Camila Rojas me está mirando porque quiere que el subsecretario le responda. ¿Educación? Sí. Subsecretario, brevísimo, por favor, y muy al grano para poder entrar al segundo punto, por favor. Sí, muy breve, presidente, muchas gracias. Le pediría por su intermedio a la diputada Camila Rojas que nos hiciera llegar la información. Estamos en un proceso de inicio de servicio en muchas zonas de nuestro país, por lo tanto es importante el caso que ella señala para efectos prácticos de que la información que ella tenga esté de acuerdo con la que tiene el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es la entidad encargada de este proyecto acá en la Subtel. Okay. Muchas gracias. Diputada, usted le va a hacer llegar, ¿no es cierto?, los datos puntuales de la escuela en cuestión y toda su identificación. Y esperamos una respuesta de su parte, señor subsecretario. Bien. Diputado, perdón, subsecretario, el subsecretario de Educación. Muchas gracias, presidente. Yo solamente estaba citado hasta las 4, sí, lo presidente. Sí. Solamente quería despedirme para hacer la invitación. Sí, sí, lo sabemos. Por eso le agradecemos y lo liberamos de, ¿no es cierto?, el compromiso de continuar en esta comisión, porque vamos a entrar a otro tema. Y por respeto a estos investigadores, ¿no es cierto?, y académicos que hicieron un trabajo muy interesante, queremos iniciar el tratamiento del segundo punto de la orden del día, que tiene que ver con las consultas al subdirector de investigación aplicada al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, don Nicolás Muñoz, en relación al estudio de planificación de la segunda etapa de la implementación 21.040, la ley. Y también, ¿no es cierto?, saludar a la coordinadora de la investigación, la señora Dominique Kane. Bien. ¿Quién abre los fuegos? Diputada Girardi, que tenía una gran cantidad de preguntas. Le ofrezco la palabra. Vaya. ¿No hay nadie, presidente, antes pidiendo la palabra? No, señora diputada. Voy a estar sin cámara, presidente, por el problema de conexión. Así que, bueno, lo primero, presidente, bueno, felicitar el estudio, pero uno de los temas que me gustaría profundizar es respecto del tema de financiamiento y el actual déficit que tienen hoy día los distintos servicios locales, ¿no? Nosotros tuvimos una comisión investigadora respecto fundamentalmente, bueno, de varios servicios locales, pero el que más se revisó fue el de Barranca, y este presenta déficit ya a la fecha, después de 3 años y casi 4 de implementación, presenta altos déficits, ¿no? Entonces, esto ha sido uno de los temas que se ha mantenido durante cada vez que hemos visto este tema, ¿no? El problema de financiamiento que tiene hoy día la educación pública finalmente, porque se mantiene la misma lógica de subvención, ¿no? Y que si esto no se modifica, tú puedes hacer todos los cambios habido y por haber y no va a haber nunca un resultado en la medida en que no cuentes con el financiamiento adecuado. Eso es como lo primero que me gustaría, si ellos indagaron más sobre este tema, si tienen propuestas concretas respecto de buscar una nueva forma de financiamiento, ¿cuál sería esta nueva forma de financiamiento? ¿No? Porque nosotros hemos planteado hace muchos años que tiene que haber un financiamiento basal, ¿no?, que financie efectivamente la operación de la escuela, ¿no? Y además un adicional a lo mejor por la cantidad de alumnos que tiene un establecimiento, pero que tiene que haber
un sistema de financiamiento basal para financiar la educación? Esa es una de las preguntas. La segunda, presidente, tiene que ver con cómo una de las cosas que nosotros vimos en la comisión investigadora y el gran argumento del por qué han fallado algunos procesos de implementación en los SLEP, ¿no? Es por el desconocimiento que tienen las personas que llegan, ¿no? Ahora, nosotros tuvimos acceso en la comisión investigadora de personas que sí sabían, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocimos el caso de Barrancas, donde la encargada de Administración y Finanzas, que había trabajado en diferentes divisiones del Estado de Chile, que conocía precisamente cómo se manejaba el tema presupuestario, administrativo, financiero, etcétera, en el sector público, ¿no? Fue precisamente una de las personas que fue expulsada del servicio por llamar la atención de la forma en que se estaban haciendo las cosas, ¿no? O sea que efectivamente las personas que llegan a los servicios son contratadas no con el perfil adecuado, ¿no? Y no porque no haya oferta, ¿no? Necesariamente respecto, sino que precisamente porque nosotros hemos visto que aquí ha habido una intencionalidad de poner a determinadas personas más desde el punto de vista político que desde el punto de vista profesional o de lo que se requiera efectivamente para el cargo. Entonces, me gustaría también cómo ven ellos esta situación respecto de cómo se está avanzando o cómo se está implementando y no lo que se atribuye a la ley, sino que a decisiones claramente que son de las personas hoy día que están a cargo de implementar el sistema, ¿no? Y que son los que llenan los concursos públicos por lo demás, ¿no? Y el tercer punto, para no alargarme, presidente, tiene que ver con la calidad de los procesos educativos, ¿no? Lo que hemos visto es que la mayoría de las escuelas se mantiene, ¿no? en situación de desmedro respecto de otros establecimientos. Hay establecimientos en Barranca que están en situación de mal desempeño, están en la última de las clasificaciones y la mayoría de las escuelas están en esta situación y que al cabo de casi 4 años no ha mejorado un ápice, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es un problema de la ley o es un problema de los que están a cargo de los procesos, ¿no? Porque efectivamente la educación en 4 años, si bien tú no la puedes mejorar mucho, ¿no? Respecto de la evaluación que hay a 1 año de implementar un servicio a 4 años, ya deberían haber ciertas evaluaciones que te permitan saber que el proceso de implementación es el que ha sido mal llevado y no necesariamente sea un problema de la ley la que efectivamente no está permitiendo que la educación en el sector público hoy día se mejore, ¿ya? ¿Cómo evalúan ellos estos servicios que ya llevan un tiempo y donde la educación claramente los niños se mantiene en los mismos niveles del inicio o incluso ha empeorado? Esas son las 3 preguntas que quería Gracias, si pudiera diputada. responder. ¿Algún otro señor diputado para que podamos concentrar todas las preguntas? Diputadas, diputados, a los investigadores. Yo tengo una consulta que quiero sintetizar y que coincide un poco en la línea de lo que ha planteado la diputada Girardi. Como conclusión y como juicio de valor final, producto del estudio, ¿ustedes creen, cuál es su opinión? ¿Es un problema estructural de la ley el que explicaría los problemas que han presentado la instalación de los SLEP o más bien son problemas de gestión? Porque ahí hay quienes descalifican absolutamente la ley, ¿no? Y otros que plantean que hay un problema de voluntad, de gestión, de eficacia, de eficiencia en la implementación de esta. Diputado señor Rodrigo González, está pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Presidente, esta comisión desarrolló un seminario sobre justamente el tema de la educación pública
y yo creo que todas y todos los diputados lo conocen, no sé si también los investigadores tuvieron conocimiento, se hizo con apoyo del Centro de Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y otras entidades, participó el Colegio de Profesores, participaron en distintas instancias. Fue un texto, a mi juicio, bastante interesante, y quiero resumir en 3 puntos, digamos, las conclusiones. Los objetivos fundamentales de la ley no son los que, y la definición del mensaje de la ley y el sentido general no son el principal obstáculo. El principal obstáculo son factores, digamos, concomitantes del sistema y del modelo educacional que no permiten que una nueva educación pública pueda emerger. Y dentro de esto, para terminar muy brevemente, los principales problemas son el sistema de aseguramiento de la calidad, que genera un proceso más bien de competencia, de pruebas estandarizadas y de forma, digamos, de construir el sistema que hace que los aspectos de calidad del proceso educativo no se puedan cumplir. El segundo aspecto es el sistema de financiamiento, que, digamos, mercantiliza absolutamente la educación. Y el tercer aspecto dice relación con, en general, las dificultades del modelo educativo mercantilizado que existe en Chile, digamos, y que conspira contra una educación pública que sea columna vertebral de un sistema educativo y que, digamos, pueda efectivamente cumplir los cometidos y objetivos que se planteó la ley. Gracias, le ofrezco la pregunta presidente, la pregunta va en el sentido si ellos estiman que ese diagnóstico es adecuado, no es adecuado, le falta mucho, y por dónde, digamos, iría la reflexión de los académicos. Le agradezco mucho porque yo he echado de menos la pregunta, efectivamente. ¿Algún otro señor diputado, señora diputada, señorita diputada? No. Entonces le ofrezco la palabra a don Nicolás Muñoz, y si él lo estima, si es necesario que la señora Dominique haga uso de la palabra, me lo hace saber nada más para ofrecerse. Don Nicolás. Por supuesto. Primero saludarlo, presidente, y por su intermedio también a todos en la comisión. Agradecer, por supuesto, el espacio que se nos da para conversar de estos temas tan relevantes a propósito de nuestro estudio. Como usted decía, señor presidente, me acompaña Dominique Keim, también ella fue coordinadora del estudio, así que probablemente vamos a ir complementando respuestas en base a lo que se ha planteado acá. Voy a tratar de ir breve por varias de las preguntas que se hicieron, y ahí creo que Dominique me puede complementar también. Y por su intermedio, presidente, primero responder a la diputada Girardi respecto del financiamiento, o más bien, antes que eso, igual quiero hacer una aclaración respecto del ámbito del estudio que nosotros hicimos. El estudio que nosotros hicimos se concentró principalmente en lo que es la instalación de los servicios locales y de la nueva educación pública. Por lo tanto, efectivamente, varias de estas preguntas, para ser honestos, nos quedan un poco grandes al estudio, y si bien nosotros hemos mirado el tema de educación, podemos dar alguna opinión, pero el estudio se concentra principalmente en el tema de instalación. ¿Por qué lo digo? Porque a propósito de la pregunta de la diputada Girardi, efectivamente, cuando uno mira el financiamiento de la nueva educación pública, hay 2 grandes líneas que mirar ahí. Uno es el financiamiento de la instalación y el funcionamiento de los servicios locales, y el otro es el financiamiento de los colegios y el funcionamiento de los colegios, que eso, en estricto rigor, para resumir, ¿cierto?, sigue siendo el mismo modelo antes y después, porque es una subvención por alumno y por asistencia. Nosotros de esas 2 líneas miramos particularmente, como decía, lo de la instalación, y en ese caso lo que encontramos en el estudio, lo que menciona, si ustedes ven el informe, es que no hay un problema de déficit. De hecho, se estimó, la Dirección de Presupuesto en su minuto, cuando se discutió esta reforma, hizo un informe exhaustivo del financiamiento para instalar y para echar a andar los servicios locales, y eso, cuando nosotros lo que miramos fue el nivel de ejecución que ha existido en base a esa planificación. Y la verdad es que se ha ejecutado incluso un poco menos de lo estipulado.
Por lo tanto, los recursos en cuanto, insisto, a la instalación y al funcionamiento de los servicios locales existe y no debiera haber ahí un déficit en ese sentido. Sí queda abierta la otra pregunta y, como digo, es una discusión probablemente mucho más amplia y más profunda que tiene que ver con el déficit que hay en el funcionamiento de los colegios. Y efectivamente lo que uno nota es que muchas veces, y esto lo sabemos de otros estudios, no de este particularmente, pero lo que uno ve es que en muchos colegios hay una desconexión entre los recursos que reciben mensualmente por concepto de subvención respecto a las dotaciones que tienen de profesores. Y eso, entre otras cosas, se deben a que, y tal como se ha discutido probablemente acá, es que la educación pública viene con una baja sostenida en matrícula y al tener un sistema, obviamente, principalmente basado en el pago por matrícula por asistencia, ahí en muchos colegios públicos, particularmente públicos, esto también pasa en algunos particulares sancionados, pero principalmente públicos, hay un desajuste y hay un déficit. Solo ahí terminar el tema de financiamiento mencionando de que existe un financiamiento basal. Este financiamiento de cómo van a funcionar los servicios locales quiere decir que es un financiamiento basal al funcionamiento de la educación pública, y también existe lo que es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el que antiguamente era el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal. Ese fondo, lo que está estipulado hoy en la ley, es que debiera ir disminuyendo en el tiempo, y ahí efectivamente hay un cuello de botella, porque son recursos que al menos muchos servicios locales han declarado necesitar. Eso por un lado. Respecto de los perfiles, ahí solo mencionar el hecho de que son los comités directivos locales los que arman los perfiles. Esto pasa también después por el Consejo de Alta Dirección Pública, y ahí yo diría que probablemente ahí la diputada mencionó un caso específico en que alguien que se había sacado, pero lo que nosotros vimos en el estudio es que el tema de los perfiles funciona bien en cuanto a su definición. Lo que a veces ha fallado son los timings de esa definición, a veces toma más tiempo del requerido, y lo otro es que efectivamente en algunos casos no se encuentran los candidatos, o se encuentran los candidatos, pero finalmente es muy difícil que alguien termine aceptando y entrando al cargo. Y eso, como decía en la comisión pasada, hay una serie de factores de por qué eso ocurre. Lo que yo mencionaría también en esto en cuanto a recomendaciones, que si uno mira lo que se requiere para llenar los 70 servicios locales en los perfiles directivos, sobre todo los directores ejecutivos, los subdirectores, probablemente si uno solamente tomara el filtro de aquellas personas que tienen experiencia en el sector público y en educación, y con el alto estándar que se están definiendo estos perfiles, probablemente nos vamos a quedar cortos. Y lo que uno debiera pensar, y nuestra recomendación va en la línea de probablemente ampliar esa búsqueda, pero al mismo tiempo tener una instancia de capacitación, de inducción potente para alguien que probablemente quizá o no viene del mundo de la educación o no viene del mundo público, pero sí que tenga las competencias y que rápidamente pueda sumarse a este desafío. Nosotros, de hecho, en la presentación que yo les mostraba, al final lo que uno debería pensar aquí es que para este desafío país, para este gran desafío, deberíamos traer, ojalá, a los mejores talentos de nuestro país. Y a veces ese talento puede que esté fuera, insisto, o del ámbito público o del ámbito de la educación. Y no deberíamos cerrar puerta a eso. Lo que hay que hacer un sistema de que los pueda atraer y que los pueda inducir y también capacitar. Y rápidamente con el resto de las preguntas, conecto lo que mencionó también el diputado González con la última pregunta de la diputada Girardi respecto de la calidad, ¿cierto? Que es la gran pregunta en esto. El gran objetivo de esta reforma es cambiarle la cara a la educación pública, mejorar la calidad. Y ahí hacer dos alcances. Primero, y a raíz de la discusión y del debate que hoy día se está teniendo, hoy día es muy temprano para evaluar el éxito de esta reforma. Lo que yo lo mencionaba la vez pasada, hay un estudio que también se hizo en la Universidad Católica liderado por el profesor, hoy día decano de la Escuela de Pedagogía, Alejandro Carrasco, muy exhaustivo, donde hacen todo un diseño de cómo se tiene que evaluar esto, incluso toman una línea base. Y en corto lo que dice ese estudio es que esto, para hacerlo de forma rigurosa, tenemos que esperar al menos 2 periodos de gobierno, es decir, 8 años, una vez instalados todos los servicios locales. Es decir, estamos hablando de probablemente
si es que esto se implementa el 2025, más allá del 2030. Lo que no quiere decir, y también a propósito de los comentarios y preguntas, lo que no quiere decir que uno esto tenga que ser muy riguroso en la evaluación y el monitoreo que esté haciendo de cada uno de los servicios locales y de cada uno de los colegios. Y ahí yo coincido con el caso de Barranca, ¿cierto? Y quizá el caso de Barranca es el más emblemático respecto al estudio que nosotros hacemos. Lo que nosotros decimos es que hoy día, lejos de paralizar esta reforma, lo que hay que hacer es poner todos los recursos necesarios, toda la prioridad. Cuando hablo de recursos, no es solo recursos financieros, sino que comunicarle a todo el país, a todos los actores, no solo los involucrados, lo que se está llevando a cabo. De esa manera, probablemente esto se va a ir potenciando más, e insisto, vamos a atraer a gente, a los mejores talentos a trabajar en esto, pero lejos de paralizarlo, hay que poner todos esos recursos y poner todos los recursos en una buena instalación. Lo que muestra el caso de Barranca es que una mala instalación, que quizás es el símbolo de una mala instalación, ocurrieron muchas cosas, muchas desprolijidades en eso, en esa instalación. Lo que ocurre cuando se instala mal es que tiene problemas que se perpetúan en el tiempo, ¿cierto? Y hemos conocido varios casos, particularmente en Barranca, en otros también, de una mala gestión y de una mala gestión de recursos. Por lo tanto, hay que separar, insisto, y en honor al debate que se está llevando a cabo, hay que separar lo que es la instalación de lo que es el funcionamiento de un servicio local. Y no hay que confundir en que la instalación sea compleja, haya tenido problemas, a que la reforma es mala. Son discusiones distintas y hay que cada una verla en su mérito. Eso por mi lado, imagino ahí Dominique también va a querer comentar. Gracias, presidente. Gracias, don Nicolás. Señora Dominique, le ofrezco la palabra para que pueda, si tiene el interés de agregar algo a lo planteado. Gracias, señor presidente. Agregar como único comentario y en relación a su pregunta sobre si la ley contemplaba vacíos respecto a lo que sí han sido los problemas de instalación de los servicios locales o han sido problemas de gestión. Sin duda que la ley no pudo haber contemplado todos los eventuales problemas que implica la instalación de una reforma tan profunda e importante como la que se está llevando a cabo. En ese sentido, lo que nosotros identificamos como único vacío de la ley tiene que ver con la obligatoriedad de los planes de transición. Perdón, mi alergia. Los planes de transición hoy día son voluntarios. Se ha visto que los municipios que no han adherido a estos planes de transición han vivido procesos de traspaso que han sido más complejos que aquellos que han adherido. Y además, estos planes de transición no establecen responsabilidades en seguimiento, ni tampoco en responsabilidades sobre lo que pasa si es que no se cumplen los compromisos que adquieren los municipios con el Ministerio de Educación. Por lo tanto, como modificación a la ley, nosotros proponemos que estos planes de transición sean obligatorios y que además establezcan responsabilidades en la DEP para su seguimiento y en la Superintendencia de Educación para el establecimiento de sanciones en torno al incumplimiento de los compromisos que adquieren. Vemos que de esta forma se podrían anticipar muchos de los problemas de traspaso que se han tenido los primeros 11 servicios y que además el proceso debería llevarse de una manera más fácil y más armoniosa para la consecución de los objetivos relacionados con el traspaso desde los municipios a los servicios locales de educación. Muchas gracias. Su respuesta a mí me deja muy satisfecho porque ha afirmado que efectivamente no es un problema de la ley, no obstante tener aspectos puntuales. Nosotros también reconocemos que quedó mal resuelto, por ejemplo, los funcionarios de los DAEM y las corporaciones. Eso es un hecho de la causa, lo trabajamos harto, pero a pesar de eso no se resolvió. Es más bien problemas de gestión, como decía al final de su intervención don Nicolás. Y basta poner, y lo otro que me agradó muchísimo es que, porque coincide con mi opinión, y uno siempre se alegra cuando las opiniones coinciden, y esto es que por ningún motivo hay que detener este proceso, hay que hacer los cambios, hacer los ajustes, mejorar, poner todo el esfuerzo que sea necesario, pero parar un proceso como este me parece que no es lo mejor para el país, ni para la educación pública en particular.
Bien, ¿alguna otra? Perdón, la diputada Cristina Girardi está levantando la manito ahí y le ofrezco la palabra. Presidente, tiene que ver con lo que dijo Nicolás respecto de que son los comités directivos los que elaboran los perfiles. Nosotros tuvimos precisamente al comité directivo de Valparaíso, ¿ya?, haciendo la denuncia de que ellos efectivamente trabajaron un perfil, lo trabajaron muy profesionalmente, y finalmente la decisión de la persona que llegó no tenía nada que ver con el perfil que ellos habían elaborado, ¿ya? Esa denuncia se hizo aquí en la comisión y por lo tanto, obviamente, yo creo que sería muy interesante, a lo mejor después en una conversación más profunda, de ver cuáles son las incoherencias que ocurren o las atrocidades de repente, que si bien la ley las contempla, por ejemplo, el hecho de que el comité directivo tenga que elaborar el perfil y proponerlo, ¿no?, y todas las alteraciones a la ley que se hacen, ¿no?, porque el haber elegido a una persona en Valparaíso que no correspondía al perfil, ¿ya?, finalmente yo recuerdo que Alejandra Greve le terminó echando la culpa al Servicio Civil y de Alta Dirección Pública, y cuando nosotros interrogamos a la Alta Dirección Pública dijo, yo hice lo que me pidió la DEP, ¿ya? Entonces ahí se tiraban la pelota. Entonces yo creo que efectivamente lo que, desde el punto de vista de lo que ocurre realmente en los servicios, es bastante distante a lo que la ley plantea, ¿no? Nosotros tuvimos también en la comisión investigadora directores planteando que durante la pandemia el director ejecutivo jamás convocó a los directores en plena pandemia para saber qué pasaba en las distintas escuelas, o sea, hubo un abandono total. Entonces, uno de los objetivos de la ley no es solo mejorar la calidad de la educación, ¿no?, sino que el Estado se haga responsable, ¿no?, porque históricamente el Estado se ha lavado las manos, le ha echado la culpa a este sostenedor que es el municipio, ¿ya?, y hoy día es el Estado el que está asumiendo y sin embargo no asume la responsabilidad. Entonces, la pregunta más concreta que a mí me gustaría que ellos pudieran responder es cómo ven esa nueva responsabilidad y cómo la está asumiendo el Estado. Yo creo que el Estado no está asumiendo su responsabilidad como debe, ¿ya? De hecho, el director ejecutivo de Barranca, teniendo las facultades, ¿ya?, la directora, de removerlo del cargo por mala gestión, él mismo reconoce que hay una mala gestión, ¿ya?, siempre se ha permanecido exactamente en el mismo lugar, nunca ha tenido una sanción, nunca un llamado a atención, ¿ya?, y el servicio se sigue deteriorando, ¿ya?, y los niños de esas comunas siguen recibiendo una educación que se deteriora cada día más. Entonces, ¿cómo ven ellos, a través de este estudio, esta nueva responsabilidad o esta responsabilidad que el Estado tiene que asumir en relación a la educación de la educación de los niños más pobres de Chile finalmente, que son los que están en la educación pública? Gracias. Diputada, ¿me permite antes que le respondan y después de darle al diputado Rodrigo González una reflexión? También el ánimo de compartir esto que es de gran interés para mí. Más allá de la casuística, porque vamos a encontrar dentro de la casuística temas, ¿no es cierto?, de distinta naturaleza. A mí me parece que hay que mirar el tema un poquito macro, y me parece que la proposición que hacen, por ejemplo, que omití señalar que me parece muy razonable lo de que los planes de transición sean obligatorios y no voluntarios, y que haya responsabilidad. No puede ser que mientras la ley y el espíritu es que se normalice las plantas docentes, por ejemplo, ¿no es cierto?, en términos de evitar la sobredotación tanto en profesores como asistentes, hay alcaldes que hacen exactamente lo contrario y no les pasa nada. Eso es sabotear un proceso, en mi opinión. Pero no les pasa nada. Es más, posteriormente vienen acá y nos dicen, ¿saben qué? Ustedes no, queremos seguir con la educación, etcétera, etcétera. No puede ser. Si esta es una política nacional resuelta, en la que todos deberíamos, ¿no es cierto?, estar dispuestos. Creo que ha faltado difusión, involucramiento de toda la comunidad. Si este es un desafío país, va más allá de este gobierno, va más allá del gobierno, porque yo estoy incluso aceptando que, por ejemplo, cuando entramos en la casuística,
Cristina, estarás de acuerdo que nosotros también cometimos errores a la hora de nombrar a la gente, ¿no es cierto?, de la manera que, y no sé si elegimos a los más competentes, como decía Nicolás, a los más talentosos para que vengan a ayudarnos en este desafío, sean de color amarillo, verde, rojo, no importa, a mí me interesa que sean gente que vaya a hacer un aporte en esto de mejorar la educación de los niños más vulnerables. Entonces, también tengo ahí algunas decepciones, así que si nos quedamos en la casuística, porque lo importante es que como y a puertas de un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, ojalá pudiéramos contribuir en este espacio que nos queda, colega, a mejorar eso, y a mí me parece que la proposición hecha por la señora Dominique y el estudio es súper interesante, y a lo mejor hay otras áreas que perfectamente se podrían, ¿no es cierto?, mejorar. Yo creo que es urgente resolver de una buena manera el tema de los, ¿cómo se llama?, funcionarios de los DAEM y las corporaciones. Hay que buscarle una salida, pero no puede ser esa la razón o la piedra angular de un conflicto que impide avanzar en un proceso que es muy importante para el país. Diputado González, ahora sí. Gracias, presidente. Presidente, es muy interesante, digamos, el diagnóstico y el conjunto de puntos de vista y de observaciones que hacen a este proceso de instalación el señor Muñoz y la señora Dominique. Pero a mí no me cabe la menor duda que el problema, digamos, en el caso de la educación pública no es solo un tema ni de instalación ni de mala gestión en relación con la aplicación de la ley, cosa que sin duda ha existido, ¿no? O sea, no podría haber habido en muchos casos más mala instalación y más poca gestión y más deficiencia y más falta, digamos, sobre todo de voluntad política. Yo creo que ha habido un problema de voluntad política, digamos, para hacer calzar un modelo de educación pública dentro de un modelo estructural que es de mercado y que es, digamos, y que está muy mercantilizado. Entonces, yo creo que el tema, digamos, es más sistémico, tiene más elementos estructurales y que merece un debate, digamos, más a fondo. A mí me gustaría, digamos, poder a lo mejor en algún momento, no sé si será oportunidad en la comisión, pero con los propios especialistas discutir un poco más en el contexto de ese seminario que realizó esta comisión en conjunto con muchos otros actores, porque no cabe duda, digamos, de que hay factores de contexto y estructurales del modelo educativo que conspiran contra un rol clave y digamos, muy fundamental de la educación pública dentro de un sistema educacional y la necesidad, digamos, de tener una opción que es una opción, digamos, más de país respecto y más de fundamento, digamos, respecto al rol de la educación pública. Y yo creo que eso, desde luego, en este gobierno no se ha visto esa voluntad, no se ha visto implementación, no se han visto los recursos, conspira contra ello la sobredotación de personal, la baja matrícula, todo lo que ustedes han señalado que es, digamos, son elementos, digamos, claros. Pero no cabe duda que el sistema de aseguramiento de calidad conspira contra, digamos, un concepto de educación más cualitativo, ¿no? Y no cuantitativo evaluados principalmente en base a elementos cognitivos y de pruebas estandarizadas, con un rol muy secundario, digamos, y con muy poca importancia en relación con la educación emocional, con otros aspectos más cualitativos de la educación. Y el otro elemento, tanto el financiamiento como el sistema subsidiario educativo que es prevaleciente en Chile, digamos, generan, digamos, que esta educación pública ha sido superpuesta sobre un modelo. Y entonces lo que hay que buscar, digamos, es más coherencia en el conjunto del sistema y que funcionen más, digamos, las opciones, digamos, más estructurales. Esa es como mi opinión también para dar una opinión. Pero a mí me parece que hay que profundizar mucho sobre estos puntos y creo que es muy valioso, digamos, especialmente los énfasis y el estudio empírico y
y calificatorio, digamos, sobre todas las debilidades que ha tenido la implementación, porque si la implementación hubiese sido mejor, sin duda no se habría producido la oposición tan grande que hay en los actores educacionales en relación con el sistema y la voluntad que ellos tienen, digamos, de suspender, no de terminar, de suspender, cosa que yo comparto. Yo comparto que habría que suspender 1 año, 2 años y pensar mejor cuál es la educación que queremos para el país que queremos, en un país que se está transformando y que está haciendo una forma más cualitativa que de continuar, al menos de continuar, no como se está implementando ahora, porque si no hay cambio sustantivo y no hay más voluntad política, no va a ser posible, digamos, sino lograr los efectos desastrosos que se expresaron un poco en el informe de la comisión investigadora. Gracias, diputado. Señor Muñoz, señora Kane, ¿tiene algo que agregar? Le ofrezco la palabra al señor Muñoz. Y con ustedes cerramos, ¿ah? Porque Gracias, ya señor. nos quedan 7 minutos. Sí, muy breve y me tomo de lo último que compartió el diputado González. Efectivamente, y un poco lo que nosotros mencionamos es justamente el hecho de que la instalación es el primer paso de la nueva educación pública. Y de ahí en adelante hay una serie de desafíos mayores, incluso a nuestro juicio, de los cuales hacerse cargo. Eso es un hecho. Pero justamente la instalación ha tenido probablemente más problemas de los que se esperaba, y eso a su vez también ha afectado el funcionamiento de algunos servicios locales a posteriori, y ha impedido que se aboquen a lo principal, que es mejorar la gestión educacional, mejorar el funcionamiento de los colegios y mejorar la calidad. Ese es un hecho. No, por tiempo no puedo entrar a hablar, ¿cierto? Por supuesto, creo que hay muchas cosas que el sistema y el modelo tiene que mejorar. El sistema de aseguramiento de la calidad tiene varias deficiencias que uno tiene que mejorar. El sistema de financiamiento también hay que mirarlo, pero esos creo que siempre son cambios que uno tiene que ir haciendo. Y al menos el sistema de aseguramiento de la calidad, cuando uno mira otros países, son experiencias muy parecidas. O sea, la institucionalidad me parece correcta. Hay que ver cómo uno mejora eso, entre otras cosas, la coordinación, cosa que a nuestro juicio es bastante escasa entre cada una de las instituciones. Eso por un lado. Y después me voy y tomo todos los comentarios que se hicieron aquí, señor presidente, porque reflejan los dos grandes problemas que nosotros detectamos en la instalación de los servicios locales. Primero, el poder formar buenos equipos. Y ahí también hago una precisión. Efectivamente, lo que dice la diputada Girard es correcto. No es el comité directivo local, sino que el comité directivo local lo que hace primero es dar una pauta de perfil que luego toma el servicio civil y lo adapta a una pauta que está establecida por ley. Y efectivamente en ese intercambio se producen fricciones, en el sentido de que a veces todo lo que propone el comité directivo local no calza en esta pauta, y nosotros lo vimos en el estudio y lo recogimos, y por lo mismo también hacemos recomendaciones específicas en torno a eso, ¿cierto? En manejar una pauta que desde el principio saber cuál es el marco en donde yo puedo describir el perfil, porque si no lo que terminaba ocurriendo también, a propósito de la casuística, parte de lo que vimos es que en algunos casos había, ¿cierto?, una definición bastante larga, incluso parafraseada de los perfiles, pero que después el servicio civil tiene que tomar eso, ponerle una serie de criterios más bien acotados, y ahí se produce, obviamente, insisto, una fricción que a veces no se correspondía a lo que se había dicho antes. Entonces, ese es un elemento, y la formación de los equipos es algo que hay que mirar con mucha profundidad. Todo el proceso de reclutamiento es algo que hay que mirar con mucho detalle, porque son cosas muy complejas. En esto nosotros somos un centro de políticas públicas y en general tenemos, ¿cierto?, nuestra visión en la política pública, pero de lo poco que yo conozco, por ejemplo, de cómo se hace esto en el sector privado, o sea, hay mucha más profundidad, se van viendo perfiles y uno va haciendo un trabajo sistemático, muy coordinado, parte de la recomendación, y por eso nosotros creemos que implementar una gran cantidad de servicios locales en un mismo año incluso van de medio de eso, porque si yo tengo 15 concursos al mismo tiempo, directivo, de director ejecutivo de un servicio local, lo que ocurre, y que ha ocurrido con los pocos que se han implementado, es que postulan las mismas personas, y al minuto de que yo tengo que seleccionar, me quedo sin candidato. Entonces, toda esa coordinación tiene que ser muy minuciosa, muy bien pensada. Creemos, insisto, que también eso requiere mayor apoyo, mayor recurso humano que esté pensando eso,
porque coincido con lo que decía usted, señor presidente, en que el desafío es mayor, hay que involucrarlos a todos, hay que comunicar esto de mejor forma. Y termino con el otro gran desafío, y lo mencionaban aquí también, es el traspaso. Y ahí también creemos que los municipios en algunos casos han tenido desprolijidad respecto a este traspaso, y ahí sí, a propósito de la dicotomía entre la ley y la gestión, ¿cierto? Hay cosas que uno puede, instrumentos que uno puede perfeccionar, perillas que uno puede apretar para efectos de que los municipios puedan responder correctamente con el traspaso, con toda la información, porque eso también es un insumo esencial inicial para poder echar a andar los servicios locales. Eso por nuestro lado, y quizás terminar mencionando el hecho de que en la discusión que se está llevando a cabo también creemos, y nuestra posición es que esto no tiene que pausarse, no tiene que congelarse, sí tiene que tener otro ritmo. Nosotros proponemos que esto se haga hasta el 2028, pero creo que sería un error esto pausarlo, y entre otras cosas porque lo que está detrás de esto también, y hay un amplio consenso no solo técnico, sino que también en su momento cuando se discutió esta ley, esta reforma, en que la gestión municipal está al debe, y la evidencia sí lo muestra, ¿cierto? Y el resultado de eso es que hay muchos colegios que hoy día dependen de municipios que tienen un mal rendimiento, y eso nosotros hicimos el cálculo a propósito de la discusión cuando nos invitaron acá, de los 59 servicios locales que faltan por implementar, no de los que ya pasaron, de los que faltan por implementar. Cuando uno toma todos los colegios que están en rendimiento medio, bajo y bajo, es decir, menos de lo esperado, hoy día tenemos alrededor de 400.000 estudiantes que asisten a esos colegios. Decirle a esos estudiantes que esto va a seguir igual, ¿cierto?, sin proponer una alternativa, me parece que no es responsable, y lo que hay que hacer más bien es ver cómo instalar esto bien, de forma responsable con los recursos que requieren, pero pensar en cómo potenciar, y una vez bien instalado, ahí concuerdo también, es que hay que pensar también cómo la gestión de los servicios locales finalmente lleva a cumplir con el objetivo que tiene esta reforma. Dominique, ¿quiere agregar algo? Sí, solo señalar que, señor presidente, que el caso de Barrancas quizás la mancha negra que hoy día vemos de lo que constituye una mala instalación de un servicio local. El caso de Barrancas ocurrió junto con la instalación de la Dirección de Educación Pública, situación que ya no se debería volver a replicar porque la dirección ya está instalada, y lo que nosotros apostamos es la necesidad de ampliar el plazo de instalación desde el año 2025 hasta el año 2028 de forma gradual, con el fin de asegurar que cada servicio local quede bien instalado y con ello evitar todos los múltiples problemas que ocurrieron en Barrancas y que ustedes a través de la comisión investigadora pudieron dar cuenta. La mala instalación de un servicio local tiene consecuencias para la calidad de la educación pública, para la continuidad del servicio educativo de los colegios que lo comprenden. Por eso insistimos en la necesidad de tomar las reformas y cambios necesarios para asegurar que todos los servicios locales queden instalados de manera correcta, pero de acuerdo a lo que dijo Nicolás, que ello no signifique interrumpir el proceso. Muchísimas gracias. Una conclusión que yo comparto, pero que tenemos que seguir debatiendo. Sin duda, su aporte, estimados investigadores, ¿no es cierto?, señor Muñoz y señora Kane, ha sido de gran utilidad. Y con toda certeza vamos a tener que estudiar con más detenimiento el conjunto del informe, ¿no es cierto?, para poder tener más luces sobre este tema. Pero ha sido un aporte muy importante y yo se lo agradezco a título personal y en nombre de toda la comisión. Y bueno, esperamos también extenderle la invitación para que sigan siendo activos colaboradores nuestros, ¿no es cierto?, en esta misión, que es que podamos hacer lo mejor que sea posible por la educación pública. Muchísimas gracias a todos, a mis colegas, ¿no es cierto?, también por la participación, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, agradecer a nuestra secretaria y levantamos entonces formalmente esta sesión. Hasta la próxima.